Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días para Colombia, buenos días para América Latina, buenas tardes para Europa. Bienvenido a la última jornada de este seminario Historia y Memoria de la Violencia y Conflictos en América Latina, el cual hemos organizado junto con CAPAS, CALAS, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad del Norte, la Universidad de Giessen, entre otros. Estamos muy complacidos entonces por quienes nos han acompañado durante esta larga jornada que partieron en agosto y que con hoy completan 15 conferencias. Nuestro invitado de hoy es justamente Stefan Peters, quien ha sido artífice también de este importante seminario y quien nos va a dar una conferencia muy interesante al final de a comienzo de este evento. Vamos a hablar un poco del profesor Stefan. Él tiene estudios de paz y conflicto, estudios de desarrollo, memoria histórica, estudios latinoamericanos y desigualdades sociales y estudios de desarrollo, es decir, esas son sus líneas de investigación. Su trayectoria académica comienza con una habilitación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel, digamos lo más reciente. Ha realizado un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Kassel y tiene una maestría en Ciencias Políticas en Estudios de Paz y Conflicto e Historia Contemporánea de la Universidad de Marburgo. Entre sus posiciones académicas, es director de la Cátedra de Estudios de Paz de la Universidad de Giessen, es director del Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAS, de Bogotá desde el año 2018, y es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Kassel. Actividades académicas adicionales, desde 2020 es investigador principal del SGD, del Nexus Network. También es miembro del Centro de Investigaciones sobre Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Giessen. Desde 2018 es investigador asociado del Centro de Graduados para los Estudios Culturales de la Universidad de Giessen y es miembro del Consejo Académico de CALAS. Tiene múltiples publicaciones, la mayoría en alemán, y algunos libros, como por ejemplo El atentado contra Carrero Blanco, Lugar de Memoria, Narraciones Históricas y Representaciones Culturales en Madrid, y múltiples artículos en su larga hoja de vida, como por ejemplo Colombia, el reto de esclarecer la verdad sobre el pasado violento y el papel de la diáspora, o Sociedades Rentistas, claves para entender la crisis venezolana. El título de su conferencia es El futuro del pasado en América Latina. Bienvenido, Stefan, y muchas gracias por apoyarnos en todo este evento y por tu conferencia de clausura. Muchísimas gracias, Roberto, y muchas gracias a todas y todos que están allí siguiéndonos en ese ciclo de conferencia y también hoy en la conferencia que yo voy a dar, que es, o sea, el título, como Roberto ya lo mencionaba, El futuro del pasado en América Latina. Es básicamente lo que yo quisiera compartir con ustedes son algunas ideas sobre cómo podemos o quizá podríamos seguir discutiendo sobre el tema de la memoria, pero no solamente de la memoria en América Latina hacia el futuro. O sea, no es, principalmente lo que quisiera hacer es compartir esas ideas con ustedes y quisiera que se entienda eso también como una invitación a discutir después sobre esos puntos. Seguramente ustedes van a decir, allí faltan puntos, allí hay otros que son mucho más importantes. Entonces es básicamente la idea de, sí, una invitación a discutir. Siguiente, por favor. Entonces, antes que nada, sería importante hablar sobre qué es lo que entendemos por memoria. Y entonces, por supuesto, podemos distinguir entre una memoria individual que cada uno de nosotros tiene, aunque podemos discutir si realmente podemos hablar de una memoria individual. Como siempre, de alguna manera nosotros como seres humanos somos también seres sociales y entonces necesitamos también hablar sobre nuestra memoria individual con otros y de esa manera quizás no es tan individual. Pero bueno, después podemos hablar de memorias grupales, por ejemplo, de un grupo social que pueden ser grupos sociales como las familias o como grupos entre amigos o también, por supuesto, un poco más grandes esos grupos, pero lo que generalmente nos interesa son las memorias colectivas al nivel de una sociedad, de un país o por lo menos de una parte de un país.
Y entonces podemos definir la memoria, por supuesto hay muchos, pero allí me gusta esa de Viñes Rivas, que dice que la memoria es una imagen contemporánea del pasado. Es decir, cuando hablamos de la memoria, sí hablamos del pasado, pero si analizamos la memoria, seguramente también vamos a entender mucho sobre la situación contemporánea, sobre la situación actual, y quizá también podemos tener ideas sobre cómo en la actualidad se está imaginando el futuro. Y en ese sentido, sigue próximo o remoto ese pasado, no importa. Al fin y al cabo, la memoria no está solo compuesta por el recuerdo de experiencias vividas, sino también por recuerdos transferidos o adquiridos y en buena medida negociados y acordados. Es por eso que podemos hablar de la memoria que tenemos, por ejemplo, de situaciones como la independencia de Colombia o otros países latinoamericanos, aunque nadie de nosotros realmente tiene una memoria propiamente dicha, porque no hemos vivido en esa parte, pero sí hay como memorias colectivas o incluso memorias culturales al respecto. Y también es importante decir que son negociaciones al nivel social. Uno podría decir negociaciones o hacer énfasis en la negociación y en lo acordado, eso sería una parte, pero al mismo tiempo, por supuesto, también sabemos que esas negociaciones muchas veces son más bien luchas, son batallas, son desacuerdos en vez de acordados, y entonces allí hay también o muchos conflictos con respecto a la memoria. Siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de la memoria, quizá ya cometemos el primer error, porque creo que siempre hay que hablar de las memorias en plural. Y las memorias también, cada una de esas memorias, de esas perspectivas sobre la memoria, son parciales. O sea, es simplemente imposible en que entre todo en el discurso sobre la memoria, en una memoria específica. Hay que seleccionar, simplemente no podemos recordar y conmemorar a todo. Es decir, eso también es necesariamente incompleto. Y si es incompleta y plural, por supuesto, también hay esos conflictos que ya he señalado, o sea, hay controversias sobre la memoria, y en ese seminario, de hecho, hemos hablado en varias de las conferencias justamente sobre esas controversias, sobre diferentes aspectos del pasado en diferentes lugares de América Latina, en diferentes contextos de América Latina, que entonces hay esos conflictos al respecto. Y también esas memorias son precarias y dinámicas. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que puede cambiar, que lo que hace 20 años era quizá una memoria hegemónica, no necesariamente sigue la misma hoy en día, y seguramente en 20 años vamos a tener otros sentidos comunes, cómo vamos a hablar sobre el pasado en comparación con la actualidad. Entonces, las memorias nunca están fijas, sino siempre están cambiando, a veces no tan rápidamente, pero a veces también de golpe. Por ejemplo, si hay nuevos hallazgos, por ejemplo, de la historia, que puede hacer que ciertas versiones sobre el pasado ya no son tan válidos, pero también pueden cambiar por cambios, digamos, políticos de las relaciones de fuerza, si queremos usar ese término. Siguiente, por favor. Yo creo que en ese momento en América Latina, o sea, por supuesto, hay como mucho más, pero en términos generales podemos decir que los enfoques predominantes, si hablamos sobre la memoria, esas memorias se enfoquen con mucha razón y creo que es muy necesario en violencias masivas en la historia reciente, especialmente las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur, por ejemplo, pero también en las guerras civiles o conflictos armados internos, tanto, por ejemplo, en Colombia, en Perú, pero también en América Central.
generalmente o buena parte también tiene enfoques nacionales, o sea, ver la memoria desde en Chile, por ejemplo, en otros países, o por lo menos la memoria que se ve o sea, más particulares en ciertas comunidades, pero relacionados con la memoria nacional, que también tiene mucho sentido hasta cierto punto, porque de alguna manera podemos decir que tanto la política de la memoria como también la transmisión de las memorias, por ejemplo, a través de la educación, generalmente pasa en un nivel nacional o en un contexto nacional. Y también creo que muchas veces, o muchas de las discusiones, de los trabajos, de las publicaciones, se centran en los conflictos, en las luchas o batallas por la memoria. Siguiente, por favor. Y lo que yo quisiera, tal como lo dije al inicio, es como básicamente poner 5 puntos al debate que quisiera discutir con ustedes. Primero, ver un poco, o sea, discutir otras formas que sería interesante analizar, investigar, discutir la memoria más allá de lo que quizás se podría llamar el nacionalismo meteorológico. La otra parte es lo que en un trabajo que justamente Roberto lo mencionó al inicio en la presentación que hice con el colega Patrick Esa de la Universidad de Kassel sobre el atentado contra Carrero Blanco. Allí pusimos el tema de la no memoria, que eso quisiera también subrayar un poco más. Después, el punto de vincular memoria y desigualdades sociales. Un cuarto punto serían temas hasta cierto punto olvidados, entre comillas, porque no son totalmente olvidados, por los estudios de memoria. Y por último, también puntos para el análisis de la puesta en escena de la memoria. Entonces, empiezo con posibilidades más allá del nacionalismo meteorológico. Siguiente, por favor. Allí, y siguiente. Allí se podría decir, por un lado, podríamos poner... sí, o sea, digamos las memorias subnacionales, pero quizá también locales y en buena medida rurales. Lo que sabemos, o lo que yo creo que se puede observar, es que muchas veces los debates se centran en las memorias más al nivel nacional o en algunas de las ciudades más grandes, pero lo que quizá no está tan presente son justamente esas memorias locales o rurales que, si bien es cierto que a veces están, pero lo que falta quizá es una teorización de esas memorias periféricas, o como lo llama Gabriel Ruiz de la Universidad de Medellín en un documento de trabajo que publicó en el Instituto Capaz, pero también en muchos de sus trabajos, hace esa diferencia entre las memorias cercanas y las memorias lejanas. Y justamente esa forma de teorizar, de discutir lo particular quizá de esas memorias cercanas, que quizá también podríamos llamar memorias rurales, memorias periféricas, sería como un punto que quisiera subrayar. O sea, ¿qué es lo particular del contexto rural, mucho más local, y cómo se puede formar la memoria? Siguiente, por favor. Pero al otro lado también creo que hay un potencial de ampliar los debates acerca de la memoria hacia memorias transnacionales, hacia la importancia entre los, digamos, dinámicas más allá de las fronteras. Allí quisiera poner 3 ejemplos. En primer lugar, discutir si hablamos, por ejemplo, de las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur, pero también de otros
por ejemplo, violaciones a los derechos humanos, de lesa humanidad, crímenes de lesa humanidad en países, en lugares donde no era necesariamente una dictadura, pero que sabemos que han ocurrido, y entonces ver qué forma de complicidad, de apoyo, quizá de indiferencia o banalización hubo por parte de actores de otros países. Esos actores pueden ser gobiernos, pueden ser empresas transnacionales, pueden ser también, o puede venir también de la cultura o del deporte. Allí quizá lo ven, quizá es un poco chiquito, pero ven allí una imagen de la selección alemana del fútbol de 1978, cuando la Copa Mundial tuvo lugar en Argentina en medio de una dictadura, y entonces hay un ejemplo de la banalización donde van a Argentina con una canción que se llama Buenos Días Argentinas, donde básicamente lo que se habla son como los clichés sobre lo latino, pero por supuesto, entre comillas, el tema de lo que pasa ahí a nivel político no se está discutiendo, no se está tematizando. Y si vemos allí también en buena parte de lo que dijeron los oficiales de la selección y los jugadores de la selección alemana, entonces básicamente era un tema, bueno, eso no tiene nada que ver con política. Pero también podemos hablar sobre intereses económicos, o sea, pensar, por ejemplo, y me sigo deteniendo un poco en los ejemplos de Alemania, en qué tenía que ver Volkswagen, la empresa de carros, con la dictadura en Brasil, y con también la persecución, por ejemplo, de sindicalistas. Algo similar también con respecto a Argentina y, por ejemplo, Mercedes, pero muchas otras empresas. Entonces también podríamos hablar de eso, o incluso de las relaciones diplomáticas con esos gobiernos dictatoriales. O si hablamos de Chile, la semana pasada Stefan Rinke también lo tematizó, digamos, el tema de la colonia dignidad. O sea, ver que allí eso también está insertado en un contexto internacional. Pero también hubo al otro lado como influencias transnacionales, por ejemplo, movimientos de solidaridad donde con las víctimas, por ejemplo, de los crímenes de las dictaduras en Chile especialmente, pero también en otros, o sea, de otros países donde hubo comités de solidaridad, no solamente en Alemania, también en otras partes. Lo mismo con la revolución sandinista, que también se ha tocado en ese seminario. Hubo como muchos jóvenes que se fueron a Nicaragua. Entonces allí creo que también vemos esa parte, pero también vemos algo que hoy en día sería quizá algo casi imposible de pensar, pero allí quizá también vinculándolo con la conferencia que nos dio Aldo Macchesi, donde habló sobre digamos, los cambios de los sentidos comunes que han cambiado de los 60 hacia hoy. Pero allí vemos, por ejemplo, en los años 80, en el periódico alemán Die Tageszeitung, la Taz, hubo como anuncios donde pidieron apoyo económico, donaciones para comprar armas para El Salvador. Y un tercer aspecto acá también tiene que ver que también conceptos están viajando. Por ejemplo, en la justicia transicional, en las transiciones, el modelo de transición entre España y el Cono Sur. Allí hay como trabajos donde vemos la influencia que tuvo la transición española, por ejemplo, en la transición del Uruguay. También vemos como conceptos como eso de la desaparición, o sea, que fue como sabemos, o que es como una forma de los crímenes de lesa humanidad del Cono Sur, pero también en Colombia, pero especialmente del Cono Sur. Hubo como una influencia después que en España también se estaba
hablando, se estaba hablando de desaparecidos en el contexto de la guerra civil, y también vemos que al nivel de la justicia también hay aspectos donde si la justicia, por ejemplo en España, no quiere o no puede juzgar, entonces ir, o sea, la famosa querella argentina, pero también vemos las influencias transnacionales, por ejemplo, en el juicio contra Pinochet, etc. O sea, entonces creo que allí también hay mucho para seguir indagando. Siguiente, por favor. Después quisiera detenerme un poco en el tema de las luchas por la, o sea, de las luchas por la memoria, pero también enfocar en el análisis de la no memoria. Siguiente, por favor. Sí. Entonces, generalmente en las batallas por la memoria, allí podemos, por ejemplo, citar a Berthold Molden, que desde la teoría de la hegemonía habla de que sí hay como una memoria hegemónica, pero hay otras memorias contrahegemónicas, y entonces de esa constelación entonces surgen esas batallas por la memoria, que podría ser o sea, allí tenemos muchos trabajos, como por ejemplo la idea de la teoría de los dos demonios. En algún momento en los países del Cono Sur ha sido quizá la memoria hegemónica, y cómo fue desafiado por movimientos especialmente de derechos humanos, pero también de otros. Entonces vemos esas batallas. Siguiente, por favor. Pero mi punto es que, por supuesto, esos son análisis muy relevantes, muy importantes, pero también pensar en lo que no está en las primeras páginas, que no está dentro de lo que generalmente se debate, o sea, lo que podríamos decir que se queda en el olvido. Y hay que decir que hubo, como durante los últimos años, una cierta coyuntura del olvido en los estudios de memoria. Vemos allí diferentes autores, que algunos ya, digamos, muy lejano en el tiempo, como Renaud, que dice: para la construcción de una nación, el olvido también es una parte que se necesita, el olvido de las guerras civiles, por ejemplo, para poder llegar a una nación. Hay como otros autores, como Christian Mayer de Alemania, pero especialmente creo que David Reeve, con sus libros Contra la memoria y Elogio al olvido, ha tenido bastante repercusión, tanto en la academia, pero también y quizás sobre todo en las páginas culturales de los periódicos. Entonces, allí el argumento básicamente es que la memoria, como es tan conflictivo, también puede tener el germen para los futuros conflictos. Entonces, siguiente, por favor, no se trata solamente de olvidar, sino también de haber olvidado el pasado. Allí, lo que yo creo que eso es una perspectiva sobre el olvido, o sea, un olvido que a mí me acuerda a esas artistas del género del reggaetón, o sea, sí, que tiene un poco la idea, claramente estoy banalizando el argumento: si no me acuerdo, no pasó. O sea, vamos a olvidar, no vamos a tener los ojos en la nuca, sino vamos a mirar hacia adelante. Mi punto por el olvido es otro. Mi punto por el olvido es más bien como un análisis que quizá tiene más que ver con lo que vemos allí en Mafalda: analizar las formas de que no se habla, que no se quiere ver, que no se quiere escuchar. Siguiente, por favor. Entonces, con lo que nosotros llamamos la no memoria, que tiene cierta similaridad con otros conceptos que tienen autores como Pollack, como también Ernst Altmaier y Sylvia Kahl, son esas formas de olvido que creo que generalmente no es un olvido, sino son más bien silencios o incluso exclusiones de ciertas posiciones de los debates en torno a la memoria. Y allí podemos distinguir entre diferentes tipos de silencio, o sea, el silencio de las víctimas que no hablan porque quizá no pueden, porque hay
actores armados o actores poderosos cercanos que no quieren que ellos hablen y que hablar podría ponerles en peligro, pero también podría ser por un estigma que sufren víctimas, que eso también conocemos y creo que lo hemos discutido en diferentes conferencias, en ese ciclo de conferencia. Al otro lado tenemos el silencio de los perpetradores que por otras razones no quieren hablar porque no quieren que se conozca la verdad. Eso es otra forma de un silencio. Los silencios estratégicos, que también va un poco más en la línea de los pactos de silencio, como por ejemplo en España, pero también hasta cierto punto esa idea de mejor no hablar del pasado para que no se abren nuevamente las heridas, que también conocemos esas ideas en países de América Latina, y es un poco el argumento de David Reeve. Pero lo que allí nuevamente a mí me interesa más son esos silencios más estructurales, que tienen más que ver también con la posición social que tienen los actores, que quizá hace que no pueden articular sus memorias de una forma que tenga repercusión al nivel social y también medial. Siguiente, por favor. Entonces, en la no memoria podemos distinguir a mi juicio, entre dos razones. O sea, uno que es más por razones políticas, que son simplemente memorias que contradicen las interpretaciones tanto hegemónicas como contrahegemónicas, o sea, los que están en los debates, los que están en las luchas por la memoria, los contradicen o los desacomodan, sea porque duelen, porque cuestionan la coherencia de las narraciones o porque las contradigan. Y lo otro sería el tema más vinculado con desigualdades sociales. Eso es justamente lo que a mí me parece como muy relevante en un contexto como el de América Latina, con tan fuertes, extremas desigualdades sociales estructurales. Entonces, allí se trata de memorias que sí existen, pero cuyas articulaciones y actores se caracterizan por la falta o la escasez de presencia en los espacios públicos, su poca visibilidad y su escasa capacidad de causar ruido y de hacerse escuchar. Y entonces, justamente esas memorias, a mi juicio, habría que fortalecer la investigación, pero también una investigación que puede apoyar para que esas memorias no se queden en el olvido, en el silencio. Siguiente, por favor. Y con eso también quisiera llegar al punto siguiente, es como vincular mucho más las memorias con las desigualdades sociales. Ahí me parece importante señalar brevemente qué entendemos por desigualdades sociales. Allí les comparto una definición de Reinhard Kreckel, un sociólogo alemán, que dice que las desigualdades sociales son relaciones sociales en las cuales las posibilidades del acceso a bienes y o posiciones sociales que están relacionadas con desigualdades de poder y o posibilidades de interacción muestran limitaciones duraderas y que, por lo tanto, perjudican o favorecen las oportunidades de vida de individuos, grupos sociales o sociedades. Comparto esa definición porque me parece importante señalar que no se trata, o sea, sí, las desigualdades sociales, allí hablamos de cosas materiales, de ingreso, de también cuánta riqueza hay de ciertos grupos sociales, pero también tiene que ver justamente con desigualdades de poder y posibilidades de interacción. Y con eso nuevamente señalar la importancia de ver la posibilidad de causar ruido, por ejemplo, en los debates en torno a la memoria, e incluso pensar que si hay como posiciones que son más poderosas, esos también podrían trabajar, quizá incluso
usar su poder para que ciertas interpretaciones del pasado no estén dentro o no estén tan presentes dentro de las discusiones en torno a la memoria. Eso es lo que en la lámina anterior estaba con la idea de trabajos del silencio o trabajos del olvido. Siguiente, por favor. Si hablamos de las desigualdades sociales, por supuesto, el tema de la clase social es central, pero sabemos que también hay otros determinantes de las desigualdades, como el género, como la etnicidad, como las desigualdades socioterritoriales, tanto intraurbanas, pero también y quizás sobre todo entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Y eso no están aislados, sino allí también las imbricaciones, tal como nos habla desde la teoría de la interseccionalidad, y de esa manera podemos hablar de múltiples discriminaciones, por ejemplo, de una mujer afrodescendiente de clase baja que vive en un ámbito rural, pero también, y eso creo que también es importante señalarlo, que hay múltiples privilegios, como por ejemplo un hombre blanco que vive en la ciudad y quizá tiene pasaporte de un país del norte global. Entonces, ¿qué tiene eso que ver con las desigualdades, con la memoria? Yo quisiera con la siguiente poner un ejemplo que, por favor, no lo entiendan como una comparación. Siguiente lámina, por favor. Es básicamente pensar sobre el tema de la desaparición. Y sabemos que en el Cono Sur, en Argentina, pero también en otros países del Cono Sur, con mucha razón y mucha necesidad, eso es el tema central cuando hablamos de la memoria, hablamos de la desaparición. En Argentina tiene que ver mucho con los hechos victimizantes, pero en otros países, como en Uruguay, también, pero también hay otros, pero el tema de la desaparición está, hasta cierto punto, podríamos decir, está en el centro del debate. Siguiente, por favor. Mientras que en Colombia, y me atrevo a decir, quizá también en Perú, quizá también en México, quizá también en otros países de América Central, yo creo que no es tan así. Y entonces me pregunto por las posibles razones, y seguramente hay muchas razones. Pero yo quisiera hacer hincapié, sin decir que es, nuevamente, que es la única explicación, en el aspecto de las desigualdades. Puede ser que eso también, que en el Cono Sur está mucho más presente en los debates en torno a la memoria, tenga que ver que no todos, pero muchos de los desaparecidos, de las víctimas, eran de un contexto urbano, muchas veces universitario, muchas veces más clase media, mientras que, por ejemplo, en Colombia, pero también si pensamos en Perú, esas víctimas son mucho más pobres, mucho más rurales y mucho más mestizos, indígenas, afrodescendientes. Entonces, la pregunta, que simplemente lo quiero plantear como una pregunta, eso podría ser que tenga que ver con eso, o sea, en qué sentido esas desigualdades o que se reflejan en las víctimas también tengan que ver con la presencia de esas memorias en los espacios públicos. Siguiente, por favor. Y allí también hay otro que en Colombia, en una exposición muy recomendable a mi entender, a mi juicio, de Echeverría, donde habla de las víctimas NN. En muchos, demasiados cementerios de Colombia tenemos esas víctimas que tienen NN, y allí en uno de esos cuadros o de esas piezas estaba el título "Y nadie pregunta por ellos". Y entonces nuevamente la pregunta es, ¿realmente será así que nadie pregunte por ellos? Entonces, si es así, ¿por qué sea así? Porque no se puede preguntar porque hay actores armados, o
también puede ser que sí preguntaron, o sea, sus familiares sí preguntaron, pero quizá justamente por razones de su situación social no pudieron causar el ruido que sería necesario para que serían unas preguntas que también tengan las repercusiones al nivel social, al nivel político. Siguiente, por favor. Y con eso quiero entrar en el problema que tenemos ahí. En primer lugar, es un desafío, porque discutir esas memorias, esa no memoria que se queda quizá en el silencio, en el olvido, no es tan fácil, porque simplemente quizá no está frente a nuestros ojos, está escondido, está silenciado, y entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos casos y cómo podemos trabajar para que eso tenga más repercusión, tenga más o pueda causar más ruido a nivel social? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí creo que justamente la academia, pero quizá incluso más el arte y la sociedad, desde la sociedad civil, desde las organizaciones de víctimas, pero también otras organizaciones civiles de ámbitos rurales, se puede hacer ese trabajo para justamente fortalecer esas memorias subterráneas, silenciadas, para no decir olvidadas. Sin embargo, allí también surgen ciertas preguntas que nos plantean estudios postcoloniales en cuanto a la representación, que también creo que son temas que hay que discutir en ese sentido aún mucho más. Pero si hacemos, y creo que es un trabajo necesario de trabajar sobre esos y fortalecer esas memorias olvidadas, subterráneas, entonces eso, por un lado, justamente para que estén, para que se escuche, para que los países escuchen a los que nunca o casi nunca son escuchados, pero además también creo que nos puede servir para entender mejor cómo relaciones de poder, cómo desigualdades sociales también influyen en la construcción de memorias tanto hegemónicas como contrahegemónicas, y cómo también, o qué tipo de formas o de mecanismos están que hacen, o estructuras están que hacen que ciertas memorias se quedan más excluidos de los espacios públicos. Siguiente, por favor. Yo creo que cuando hablamos de las memorias, generalmente hablamos de las violencias de lesa humanidad, de lo que, sí, o sea, tanto de los estados como también de otros actores armados. Y allí, hasta cierto punto, diría que faltan otras memorias de violencias más estructurales. Siguiente, por favor. Eso, por ejemplo, podría ser discutir las violencias estructurales que están vinculadas con la marginalización y con la pobreza y la pobreza extrema. Y allí también podemos preguntarnos en demasiados países de América Latina y también en otros países, como vimos en Estados Unidos, demasiado actuales, la violencia, por ejemplo, de la policía contra la población, y muchas veces también contra la población pobre, contra una población pobre, racializada, que allí podríamos poner esas memorias, a esas violencias, tanto por parte de la fuerza pública, pero también las violencias estructurales mucho más en el centro de los debates. Y allí surgen también preguntas. Si pensamos, por ejemplo, en esas violencias que se cometió, para poner un ejemplo, durante la dictadura cívico-militar de Brasil, dentro de las favelas, quizá también surge la pregunta, pero ahí, ¿qué ha cambiado con los cambios con la transición hacia la democracia?
Y ojo, yo no quiero, quiero evitar malentendimientos. No quiero decir que no hay cambios, que no hay diferencia. Hay diferencias abismales. Hay diferencias abismales en cuanto a las libertades que hay, pero ver hasta qué punto en la vida cotidiana para justamente los más marginalizados, los más excluidos, hay como puntos que siguen en la continuidad. Un segundo punto también serían las memorias de afectaciones socioambientales. Eso puede ser, por ejemplo, de proyectos de desarrollo, puede ser de proyectos como represas, puede ser de proyectos extractivos, pero también puede ser de desastres naturales. Y allí eso es, por ejemplo, algo que está trabajando Enrique Arias. Aprovecho para agradecerle su apoyo durante todo ese ciclo de evento que estaba siempre tras las bambalinas, y él está trabajando en qué sentido esas afectaciones de desastres naturales relacionados con el niño, con el fenómeno, el niño, la niña. ¿Qué tipo de memorias hay de eso? ¿Qué es la memoria institucional? Pero especialmente, ¿cuáles son las memorias al nivel local y cómo eso también podría ser vinculado con violencias estructurales, los que más sufren, porque sabemos que los desastres naturales no son socialmente neutros, sino los más afectados suelen ser, lamentablemente, las personas más desfavorecidos socialmente. Y con eso, también en cuanto a la pandemia, allí estoy segurísimo que en ese momento hay como muchas personas trabajando sobre eso, que se queda o que ha quedado de otras memorias, de otras pandemias en memoria, por ejemplo, la gripe española, y allí la conclusión parece ser que sí, después de la Primera Guerra Mundial, o en 1918-19, ahí hubo como afectaciones muy graves, pero no quedó mucho en la memoria. Hoy en día, o en esos meses, estamos nuevamente tratando de ver, bueno, qué pasó ahí, pero no es que se quedó en la memoria, y también sería ver hasta qué punto se queda esa pandemia del coronavirus, que ojalá termine pronto, se quede en la memoria, y no solamente se quede en la memoria, sino cuál será la interpretación que se hace, cuáles serían los protagonistas, qué es lo que se va a conmemorar. Y allí nuevamente creo que también sería interesante ver hasta qué punto las desigualdades sociales de la posibilidad de enunciación, pero también, o de hacerse escuchar, pero también lo que se ve de las afectaciones va a estar en las memorias. Siguiente, por favor. Y como último, quisiera poner algunos ejemplos en cuanto a algo que creo que también durante ese ciclo de conferencia hemos discutido muchas veces después de las conferencias, de las intervenciones. Entonces, ¿cómo ponemos en escena la memoria? ¿Qué papel juega, por ejemplo, también la educación, pero también la forma de los medios de comunicación? Siguiente, por favor. En primer lugar, allí creo que lo que podemos ver en Europa, en Estados Unidos, pero creo que también hasta cierto punto en diferentes lugares de América Latina, es una suerte que no sé si esa palabra existe, por lo menos en el diccionario de la Real Académica Española creo que no, una turistización de los sitios de memoria. Ahí lo que ven es el monumento en conmemoración al Holocausto en Berlín, a la parte de la izquierda, y ahí hay un artista que puso esas fotos, que vemos muchos de eso, digamos, fotos tipo, bueno, quizá no selfie, pero que tienen más como lo típico que se hace en lugares turísticos, y ese artista lo pone con, la misma figura de la persona que está allí en la foto en el contexto de un campo de concentración y exterminio. Y entonces también allí como preguntándose
cuál es la forma como se apropian los visitantes de los lugares o de los sitios de memoria. Y allí, obviamente, allí hay como una crítica en eso, pero también ver, o sea, qué es lo adecuado del comportamiento. Seguramente hay ciertos comportamientos que quizá no son tan adecuados. Vemos allí una cita del Auschwitz Memorial, o sea, que pide a las personas que por favor no tomen o no tengan ciertos comportamientos al visitar el sitio de memoria, pero vemos que hasta cierto punto esos sitios se vuelven lugares sí de conmemoración, sí de memoria, de aprendizaje, pero también turísticos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo la gente se apropia de esos lugares? Eso sería un punto que me parece importante y con mucho potencial de seguir analizando. Un segundo punto es lo que podríamos hablar o llamar historical edutainment. O sea, hasta qué punto la historia sí con fines educativos, pero también de entretenimiento. Allí vemos que hay como ciertas películas o series, hasta telenovelas, que ponen temas de la memoria, a veces con más interés de transmitir mensajes pedagógicos, mensajes educativos, a veces con más interés en el entretenimiento. Y sabemos también que esos series, telenovelas, películas, son muy fuertes en el impacto que tienen sobre la forma como las personas conmemoran el pasado. Entonces, muchas veces hablamos de libros de texto de la escuela. Sí, es un punto importantísimo, pero quizá si preguntamos a los jóvenes o incluso a los adultos, ¿cuáles son sus imágenes que tienen? Probablemente viene mucho más de la televisión, del cine, de las películas. Entonces, allí creo que también analizar eso mucho más. Y otro también en el ámbito de los videojuegos, allí, por ejemplo, uno que ven allí en la imagen, que es sobre la resistencia al nacionalsocialismo y donde uno puede jugar, estar en la resistencia al nacionalsocialismo. Allí también tiene contenido educativo, pedagógico, pero por supuesto también una parte de entretenimiento y que busca a través de eso también aumentar el interés de personas que quizá no por lo menos al inicio no tendrán tanto interés en en un libro de historia o algo así propiamente dicho. Y lo otro también las discusiones que se dan en Internet como algo que también sabiendo que en ese momento es algo donde hay muchas de esas batallas por la memoria, ya no están solamente en las páginas culturales, allí también, pero en Internet lo vemos, por ejemplo, en esa enciclopedia de Wikipedia, donde la comunidad misma puede opinar, o puede, no solamente opinar, puede o construye esa enciclopedia, y entonces en muchos de esos temas hay ese aviso que hay como controversias, hay debates al respecto. Entonces allí vemos cómo se está trasladando esas batallas también, por ejemplo, a Wikipedia, también en las redes sociales. Sin embargo, lo que yo me pregunto allí es, ¿realmente vemos allí batallas por la memoria, controversias, discusiones que creo que son muy necesarios? ¿O lo que vemos es más bien islas desconectadas donde unos grupos que están de acuerdo entre sí, debaten entre sí, o si hay intercambio con los que piensan diferente, es más al nivel de insultos, pero no necesariamente con argumentos? O sea, ¿realmente es un espacio de debate o no? Siguiente, por favor. Y con eso quisiera
terminar con unas conclusiones. En primer lugar, creo que el boom de la memoria sigue y vamos a seguir discutiendo temas de memoria por mucho tiempo, no solamente, vemos ahí, citando a Faulkner, que el pasado nunca está muerto, ni siquiera es pasado. Hoy en día los debates y muchos debates políticos se encienden o se siguen dando, o sea, se nutren de los debates en torno al pasado. Entonces, para decirlo de alguna manera, hay discusiones y debates sobre la memoria por mucho tiempo, y creo que es un campo que nunca va a ser acabado, y justamente para mantener la memoria viva se necesita debate, se necesita controversia, para que no sea algo que es un mero ritual que ya no interesa a nadie. El segundo punto, justamente por eso, los estudios de memoria y especialmente los ejercicios de construir memorias desde las bases tienen una alta relevancia tanto política como social y cultural. Sí, para las víctimas y para sus familiares, para sus entornos, pero especialmente también, también para toda la sociedad, porque eso es la forma como podemos tener la memoria allí en línea de Milan Kundera, también como mecanismo para ponerse en contra del poder, para también acusar a los que tienen el poder y que muchas veces están, o por acción o por omisión, los culpables de graves derechos de humano. Y allí tenemos esa forma de, a través de la memoria, decir nosotros, nos importa, es un tema que tenemos que discutir, es un tema que tenemos que plantear, es un tema que tenemos que mantener vivo, y de esa manera también decir que no queremos que esos comportamientos, que esas acciones se repiten. De esa manera la relevancia de esa memoria. Y creo que también tenemos muchos puntos, si bien es cierto que los estudios de memoria, allí tenemos un amplio campo de estudios, especialmente también en América Latina tenemos muchos debates y muy profundos, muy, muy importantes, pero creo que todavía quedan diferentes o muchas aristas por explorar, por seguir profundizando, y eso es lo que quería compartir con ustedes, y espero que ustedes tengan algunos comentarios, preguntas, quizá también podamos entrar en controversia en los próximos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefan, por tu muy detallada presentación, que en un país como Colombia, por supuesto, nos arroja muchas luces para entender el momento que estamos viviendo. Justamente yo coincido con pensar que en Colombia estamos viviendo como una guerra de múltiples memorias, en donde del Estado a menudo se pretende invisibilizar la memoria de las víctimas, porque de cierta manera nos hemos acostumbrado a la violencia. Una primera pregunta: ¿de qué manera desde la sociedad civil se puede contribuir a visibilizar las memorias de las víctimas de la violencia en Colombia, digamos, a tu juicio, desde la sociedad civil? Yo diría se puede y se tiene que hacerlo desde la sociedad civil. Voy a permitirme, supongo que en algunas de las preguntas, también la libertad de señalar, con todas las diferencias de contexto, pero también algunas experiencias que tenemos desde Alemania, desde Europa. Y creo que lo que en Alemania vimos es que, si bien hoy en día la memoria del nacionalsocialismo es algo como una política de Estado, pero eso no ha sido siempre así, y ha sido como gracias al involucramiento de la sociedad civil. Vino desde la sociedad civil, que allí dijeron, no, para nosotros es un tema central. Entonces allí había
tanto el movimiento del 68, pero quizá incluso más importante, lo que en alemán se llama Geschichtswerkstätten, que me parece siempre un poco difícil de traducir, pero quizás se podría decir que son talleres de la historia, donde había como gente, digamos, no profesionales, no historiadores, que vivían en un pueblo, en una ciudad chiquita o en un barrio de una ciudad más grande, con el mismo interés de decir, yo quiero saber qué ha pasado en mi entorno local durante el nacionalsocialismo. Entonces ahí había algunos estudiantes, otros unos que trabajan en oficinas, otros unos obreros que en su tiempo libre se sentaban y estaban haciendo investigaciones que no son de profesionales de historia, pero sí muy valiosos porque ellos se fueron a los archivos. Y entonces pusieron eso en el debate cotidiano. Y allí voy al ejemplo de Colombia, pero quizá también de otros países. Lo que yo de Colombia conozco es que hay, por ejemplo, en muchos lugares hay archivos con muchísimo material, y hecho con las uñas. Y sabiendo que con las uñas en Colombia significa otra cosa que con las uñas en Alemania. Sin embargo, porque allí también lo hicieron en su tiempo libre y poniendo lo que podían. Sin embargo, creo que esos archivos tienen como un potencial inmenso de explorar, donde hay como muchas de esas historias que están en ese momento en el silencio, en el olvido. Allí creo que hay posibilidades. Ahora bien, sabiendo que en ciertos lugares en ese momento hablar o tematizar temas de las violaciones de derechos humanos, de los crímenes que se han cometido y que se siguen cometiendo, entonces es difícil, y allí creo que también hay que tener hay que señalar ese problema, que en ese momento, después de ese fin de semana, nuevamente con masacres, con asesinatos en Colombia, sabiendo que allí trabajar en ciertos lugares, por lo menos a favor de la memoria, es algo que claramente es un peligro, y de esa manera, creo que allí hay realmente limitaciones. Pero para nuevamente llegar a la pregunta, creo que sí, la sociedad civil es clave. Sí se necesita, por supuesto, también la institucionalidad, pero creo que la memoria sí puede ser exitosa cuando viene de un movimiento de la sociedad civil. Y eso creo que también lo vemos, por ejemplo, en Argentina, donde también fue desde la sociedad civil la presión de decir, no, esos son temas que tienen que estar en la agenda. Precisamente hablando de Alemania, una pregunta. ¿Ha sido muy difícil en Alemania construir la memoria de los años de la Guerra Fría? Es decir, ¿ha habido mucha resistencia para desde la llamada Alemania democrática se visibilicen los abusos cometidos por el régimen socialista en contra de la población? Bueno, allí durante la Guerra Fría, digamos, sí, eso entre la Alemania occidental y oriental era básicamente que uno trataba lo que se hablaba sobre la otra parte era básicamente legitimar el mismo modelo de la parte donde uno vivía, ¿no? Por ejemplo, en Alemania occidental era básicamente hablar sobre Alemania oriental en una forma totalmente negativa y viceversa. Eso, después, cuando cayó el muro, allí empezó a llegar realmente un trabajo que sería más de memoria, que sí pusieron los crímenes. Hay como muchos sitios de memoria que se puede visitar, hay también archivos, etcétera. Allí realmente hay como mucho material que, sin embargo, hubo también, por supuesto, conflictos. Cómo interpretarlo, y incluso también en la forma más cotidiana, donde hubo muchos que decían, bueno, pero si todo era mal, entonces, ¿qué significa eso para mi propia biografía? Y allí creo que son procesos, sí, que se siguen dando, que están a veces lentos, pero creo que sí, siguen muy necesarios, y allí también hay, y quizá otro punto que hay que mencionar es
que allí uno de los debates que siempre está es, y eso creo que no, viene especialmente por parte de la derecha política, que busca equiparar entre la RDA y el nacionalsocialismo. Y entonces allí sí se daban muchos debates básicamente en esa idea que también nació de la Guerra Fría, de esa idea de la teoría del totalitarismo, y allí creo que a mi juicio por lo menos es importante señalar que con todos los crímenes que se hizo en la RDA, que creo que es importante señalarlo siempre y en cada momento cuando se pueda, pero no tratar de equipararlo porque no es lo mismo. Pregunta Alejandro Osorio, o bueno, dice en primera instancia, muchas gracias por la presentación. Su pregunta es, me gustaría preguntar cuál es el rol de las redes sociales en la preservación de las memorias contrahegemónicas. Sí, eso, o sea, eso es una pregunta que yo me hago. No tengo necesariamente respuesta. Me parece que las redes sociales tienen mucho potencial para crear memorias tanto contrahegemónicas como los que quizá ni siquiera están dentro de lo que uno podría decir contrahegemónicas, sino que son casi olvidados. Porque allí es, o sea, hasta cierto punto el Internet creo que tiene ese potencial democratizador, ¿no? del conocimiento y de poner sus mensajes a un público amplio, hasta mundial. Y al mismo tiempo, creo que también sigue la pregunta si realmente ese potencial que tiene el Internet, que tienen las redes sociales, realmente se puede aprovechar, o si eso también depende de saber cómo presentar ciertas memorias, cómo presentar ciertas articulaciones, también qué lugar de enunciación tiene esa persona. Supongo que es otra cosa si es un profesor universitario, un artista reconocido, un autor que se conoce en todo el país o en todo el mundo, o si son personas que o sea, que no han tenido esos privilegios, que viven quizá, o sea, en otros contextos, y que quizá no, o sea, la sociedad no les da esa misma autoridad de hablar. Y pero eso es mi pregunta. Yo creo que sí hay potencial, pero no estoy tan seguro cómo se está aprovechando. Quedan dos preguntas. Una, a tu juicio, ¿cuál es la utilidad de los llamados museos de la memoria? Bueno, los museos de la memoria, o sea, la utilidad creo que es muy importante porque son lugares que sí, o sea, que pueden mantener la memoria viva. Ahora bien, el Museo de la Memoria siempre es tan bueno como es la concepción detrás. Y tanto la concepción de la exposición como también los fines que tiene. Por un lado, podemos decir que los museos de memoria sí tienen la idea de conmemorar. Y eso en sí mismo creo que es válido, es importante. Pero cada vez más los museos de memoria también tienen la función, o tienen otra función, que sería la función de ser espacio o de brindar espacios tanto pedagógicos como para el debate. Y entonces eso también son desafíos, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que esos museos tengan posibilidades de aprender? Son invitaciones por ejemplo, a jóvenes, pero también pueden ser, por supuesto, adultos, pero especialmente con excursiones de colegios que van a esos museos, y entonces decir, mira, allí, o sea, uno podría decir, mira, eso es la historia, así fue. Y lo otro sería decir, tratar de entrar en un diálogo, tratar de ver, allí se puede, a través quizá de algunos archivos que se tiene, de algunos también de historia oral,
escucharlo y después responder preguntas, o sea, para que no sea esa forma que desde arriba decimos, mira, así fue, eso es la narración, sino más bien decir, mira, ¿qué es lo que ustedes conocen? ¿Cuáles son las preguntas que ustedes tienen? Allí vamos a trabajar esos temas y que sea como una visita que realmente es de aprendizaje, donde, por ejemplo, los estudiantes sean ellos mismos actores de su aprendizaje y vengan con sus mismos preguntas. Y creo que eso también es una forma que esos museos pueden cumplir esas dos funciones, ¿no? Y, o sea, sí documentar, conmemorar y también ser un lugar para las víctimas, pero también un lugar para la sociedad, para que la sociedad pueda, aprender y también discutir sobre el pasado. Si entiendo entonces, Estefan, uno podría suponer que los museos no son neutros y más bien de los museos pueden surgir preguntas y de pronto después sí llegar a conclusiones. Puede haber también un museo que muestre una mirada muy positiva de algo que en realidad fue negativo para la sociedad. Digamos, no Sí. necesariamente son neutros, ¿cierto? Y claramente yo no me puedo imaginar, o sea, si un museo dice que es muy neutro, tendría mi duda, o sea, cada narración, o sea, o cada memoria, si estamos de acuerdo que cada memoria es siempre parcial, es siempre selectiva, y siempre tenemos memorias plurales, entonces un museo sí puede buscar de mostrar diferentes versiones, pero si pensamos que incluso hay memorias que quedan en el silencio, que quizás nosotros en ese momento ni siquiera los conocemos, ni siquiera sabemos que existan, entonces eso es un primer punto porque dudaría de la neutralidad. Lo otro es, ¿qué es neutral? ¿Qué es lo neutral? ¿Qué es lo no partidario? O sea, realmente es el punto medio, siempre es el punto medio lo neutral, también lo dudo. O sea, ¿cómo ponderamos diferentes puntos? O sea, realmente creo que no se trata ni sería posible tener una posición neutral. Pero lo que sí pienso es que sea un lugar donde uno no tiene una historia oficial. Creo que esas son cosas donde vemos que sí hay siempre muchas posiciones y también dar espacio para que se pueda discutir esos diferentes puntos. O sea, creo que lo importante, especialmente cuando se trata de temas más pedagógicos, es que se abre espacios para el debate que creo que es el primer punto para llegar a un aprendizaje. Y que el aprendizaje, que la posición que después uno tenga, no va a ser lo mismo, pero eso es lo que pasa en democracias que por suerte tenemos conflictos. Otra pregunta, ¿a través del arte también se pueden construir memorias? Claramente que sí, incluso diría que el arte es fundamental para eso. El arte, o sea, sí, si vemos el arte pensando en el arte, digamos, más reconocido de los grandes artistas, en lo que conocemos acá en Colombia, por ejemplo, de las obras de Doris Salcedo, eso creo que son puntos muy importantes, pero también el arte, digamos, quizá menos reconocido, que son puntos como géneros de la música, como géneros del cine, o sea, está lleno de memoria. Y allí también el arte tiene a mi juicio, tiene esa posibilidad que nosotros, con todo el respeto, Roberto, pero creo que ni tú ni yo podemos hacer eso en lo que nosotros escribimos en artículos académicos, por ejemplo, o sea, y en primer lugar llega a más gente y en segundo lugar tiene esa posibilidad de, a través de lo audiovisual, por ejemplo, a través de lo emocional, de tocar temas de otra manera. Y quizá también eso me parece interesante, importante, lo de los contramonumentos, por ejemplo, porque lo que conocemos que también podríamos decir que es arte, esos monumentos que ahora se caen en diferentes partes del mundo, que son como que en algún momento o todavía se ve como
las personas importantes de la historia, como básicamente el heroísmo que hay allí reflejado en esas estatuas, en esas obras de arte. Pero también con los contramonumentos, que allí eso que creo que también se trabaja, por ejemplo, un colega que estuvo, creo que el año pasado, hace 2 años, en Colombia, y también ha trabajado mucho en Argentina, en Chile, en Brasil, Horst Hoheisel, un artista de Alemania que hace ese tipo de contramonumentos que básicamente pone, uno de sus trabajos es las 2 puertas de Alemania. Entonces, una visualización, que a la puerta de Brandenburgo, que quizás es uno de los símbolos nacionales en esa línea de lo heroico, y allí poniendo esas puertas que llegaban a los campos de concentración, y muestra que, bueno, eso es la parte de la historia de Alemania. Y allí también ser como ese punto crítico a lo que es ese heroísmo que suele haber en las historias de las naciones y las memorias. Coincido plenamente contigo, Estefan. Fíjate que hay un fotógrafo colombiano, creo que es apellido Ferro, que ha ganado unos premios precisamente por visibilizar la tragedia de la violencia. Y muchos colombianos no habían leído libros sobre la guerra, pero al ver esas fotos, ¿cierto?, ese recorrido que le ha hecho la violencia, han aprendido muchísimo más historia que en una biblioteca. Entonces, coincido contigo. Y allí, si me permites ese comentario, si generalmente nosotros tenemos nuestras oficinas en el claustro de San Agustín, en el centro de Bogotá, donde está una exposición de Jesús Abad Colorado, también El Testigo, que también hay un documental que está en Netflix, haciendo ahí propaganda. También eso es como algo a través de la foto. O sea, ahí hay como realmente muchos, tanto llegan turistas, llegan gente, digamos, de la sociedad, llegan muchos, digamos, cursos de los colegios, y lo que uno ve en esa exposición, que se pone el centro en las víctimas, en los sufrimientos, o sea, realmente lo que uno ve es cuando entran, especialmente, digamos, grupos que generalmente cuando grupos de jóvenes de 15 años entran a una exposición, o sea, hay risas, hay algunos que molestan a los otros, y después uno ve que salen allí y cambia totalmente. O sea, uno nota cómo eso toca a la gente, que el poder que tienen esas fotos. Y eso creo que son cosas donde claramente allí las fotos, después creo que también se necesita, digamos, los libros de historia y todo eso para seguir profundizando. Pero eso es una forma de visibilizarlo que creo que es muy, muy importante, sí. Y muy poderoso. Unas últimas preguntas, Estefan, abusando de tu generosidad. José Hopkins pregunta: ¿qué potencial cree que tengan las tecnologías vivenciales como la realidad virtual en la preservación de memoria y en sus procesos de paz? Como la realidad virtual. Tecnologías vivenciales en la realidad virtual. Ajá. Sí, o sea, en primer lugar, para preservar, seguramente, digitalizar archivos, si lo entiendo bien la pregunta, ¿no? Ahí creo que es importantísimo, pero creo que, y no solamente tener allí esos documentos, y también, digamos, si pensamos en la historia oral, lo que son los testimonios de, por ejemplo, sobrevivientes. En ese sentido sí, pero especialmente también en poder, o sea, lo que tenemos entonces son unos archivos muy grandes, y allí me gustaría poner una metáfora de Aleida Assmann, creo que es, que tiene que ver con, o sea, que hay como diferentes lugares o diferentes, lugares de la memoria. Nos podemos imaginar la memoria como una tienda. Entonces hay las vitrinas
donde hay la cosa que todo el mundo ve, incluso los que ni se interesan por ese tema, pero si yo paso lo veo. Después, dentro de la tienda hay como otras cosas que siempre están y uno puede acercar uno puede acercarse muy fácilmente. Y después es lo que está en los depósitos. En los depósitos sí está, pero se queda un poco en el olvido. Y creo que la tecnología, lo que se requiere, y según lo que yo entiendo también se puede hacer muchas cosas, es hacer que si uno tenga el interés, no solamente que esté, sino que también poner hasta cierto punto orden, si podemos usar esa palabra, para poder encontrar lo que se busca, ¿no? O sea, no solamente que esté, sino también que haya como buenas herramientas de búsqueda. Sí, en ese sentido. No sé si era exactamente la pregunta. Eso. Estefan, muchas gracias y ya vamos cerrando. Tenemos 15 minutos para despedirnos y yo quisiera públicamente agradecerte a ti y a Capas por el liderazgo en el avance de esta iniciativa. Recordarles a todos que el año que viene, el primer semestre, seguramente estará colgado en la página de Capas el libro que vamos a publicar, justamente auspiciado por Capas, como las memorias de este evento. Y seguramente invitarlos a los que han estado a que sigan el otro año pendientes de nuestra segunda puesta en escena de este interesante seminario. Agradecer, más allá de tu conferencia que ha estado excelente, todo el apoyo para este evento que nos lleva más de 3 meses, pero ha sido todo un reto y ha tenido muchas visitas, lo cual nos complace mucho, pues que de eso se trata, ¿no? Como tú decías, de impactar de distintas maneras y no solamente a través de los libros. Sí, también yo quisiera agradecer a ti, a Jochen del Calas, a Enrique que estaba en todas esas conferencias, en todos esos eventos, al apoyo de la Universidad del Norte, en el apoyo técnico y bueno, todos que estaban vinculados con ese o que hicieron posible ese ciclo de conferencias. Creo que podemos decir que en ese caso, y quizás solamente en ese caso, vemos que la pandemia tuvo, con todo lo malo, un punto positivo, porque hay que decir que nosotros no nos hubiéramos imaginado hacer algo virtual vinculando personas de Europa, de diferentes países de América Latina en un ciclo de conferencia. Hemos aprendido que, por supuesto, nos gusta mucho la presencialidad y nos gusta mucho también poder intercambiar o vernos a todos y todas en las conferencias, en los debates, pero también hay que decir que de esa manera, por supuesto, podemos tener otras personas en esos debates y también creo que ha sido a mí por lo menos me ha gustado mucho la posibilidad de también las preguntas las preguntas, comentarios, intervenciones del público por el chat, pero de diferentes lugares y entonces de esa manera tener una discusión mucho más latinoamericana y también europea hasta cierto punto y entonces creo que eso ha sido en ese sentido muy, muy enriquecedor. Y también nuevamente agradeciendo a todos ustedes y especialmente a todas y todos que estaban escuchándonos, interviniendo, discutiendo y que tuvieron interés en esas conferencias. Muchas gracias también a Enrique Arias, que ha estado con nosotros desde un comienzo, con mucho entusiasmo y mucho compromiso. Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias a todos. En verdad, yo estaba aquí en todos los seminarios y también agradecerles especialmente a los y las participantes, porque gracias a ellos, a su participación, a sus preguntas, ha podido salir un seminario muchísimo más rico que ha ayudado a debatir nuevos temas sobre memoria, sobre violencia y especialmente sobre la comprensión de América Latina. Entonces ha sido gracias a ellos también, que son parte del seminario, que ha sido un espacio muy enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias a todos ellos también y a ustedes por organizar este evento y esperemos que el próximo año podamos continuar con una nueva edición. Reitero tus gracias al público en Europa y en América Latina y esperamos que nos sigan acompañando a través de estas ventanas de Capas, de la Universidad Norte, de Calas.
Muchas gracias, Estefan, también nuevamente. Y esperamos que, ya saben, en Uninorte siempre serán bienvenidos. Muchísimas gracias y nuevamente, sí, gracias a todos y todos. Y sí, tal como lo dijo Enrique, esperemos que tengamos el año que viene la segunda versión. Esperemos que en esa segunda versión la virtualidad no es por la pandemia, sino solamente para conectarnos mejor. Entonces, bueno, feliz tarde ya a todos y todos, y nuevamente muchísimas gracias por el interés. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Los siguientes contenidos de Uninorte Co. te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.